6 de la tarde con 37 minutos. Estamos haciendo conexión hasta las 8, como todos los días. Mabel, estaba revisando las notas que ha enviado el MINSA, las cifras del día. Bueno, hay 433.100 casos confirmados de COVID-19 y son 298.091 las personas que han sido dadas de alta. Eso está bien, pero los fallecidos, el número de fallecidos aún no llega a los 20.000 según cifras oficiales, ¿no? Pero sí es cierto que hay un subregistro y son ciertas las tendencias que otros apuntan. Yo creo que la cifra es bastante mayor, ¿eh? Sí, se habla ya de 45.000 personas fallecidas, si es que se les suma ese subregistro, pero peor aún, se dice que para fin de año esta cifra se duplicaría, ¿no? Por eso es que se pide transparencia, sabemos que es una tarea bastante difícil y me da la impresión de que en algunos momentos el hecho de en el discurso del primer ministro, el hecho de anunciar estas modificaciones, pues finalmente son una aceptación tácita de los errores que se han cometido en el momento en que se ha enfrentado esta pandemia. No sé si José Carlos Requena, analista político, quien está en la línea con nosotros, tenga esa misma impresión. José Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal, ¿Qué José tal, Carlos? Mabel, Renato? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Comentaba yo precisamente esto, ¿no? Que estos anuncios, estas modificaciones que se hacían, finalmente eran el reconocimiento de los errores cometidos durante las primeras semanas de la pandemia. Bueno, en algún momento de su alocución, de hecho, el premier utilizó la palabra, esto es una autocrítica, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, creo que de alguna manera, no solo en el ámbito de salud, sino también en el de reactivación económica, hay como un ánimo de enmienda o un ánimo de cambio de rumbo, si se quiere, para aterrizar a cosas mucho más concretas, quizás pecando de optimismo y de entusiasmo, pero en general creo que el discurso, el mensaje de Cateriano, que fue además muy extenso, sí trajo cosas concretas, ¿no? Que era lo que le había faltado un poco al mensaje de la Nación del 28 de julio. Uh-huh. Cuando dices, José Carlos, que quizá muy optimista, muy exagerado, estás pensando en que este es un gobierno de salida, imagino, ¿no? Y en realidad el tiempo que le queda para operativizar las medidas que hoy se han anunciado, de verdad, le exige hacer un trabajo sumamente eficiente en tiempo récord, considerando además que tenemos ya una coyuntura electoral que demanda otros esfuerzos, ¿no? Sí, efectivamente, le queda menos de un año de gestión al gobierno de Vizcarra. Yo asumo que básicamente a lo que aspiran es a que estas intenciones que se tienen se pasen en el presupuesto público del año 2021, de manera que de alguna manera se sientan las bases para lo que se han planteado hoy, porque de hecho no son cosas, creo yo, que puedan terminar en un año. Quizás algo así hubiera sido esperable. Es cierto que también eran situaciones muy complejas, pero algo así hubiera sido esperable, por ejemplo, en cuando el señor Villanueva, el primer premier que tuvo el presidente Vizcarra, hubiera planteado algo así, tenía un poco más de espacio temporal al menos. Ahora no es el caso. Yo creo que básicamente aspiran a dejar la casa en orden, ¿no? Claro, parece un discurso más bien de entrada que de salida, ¿no? Porque es bastante ambicioso y como siempre nunca nos dan plazos, ¿no? O sea, nunca nos dicen para tal fecha estará, hemos programado, porque en realidad los proyectos de inversión que se han propuesto, que se están prometiendo en este discurso son amplios, son variados, porque están también, digamos, está hablando de puertos, está hablando de tren, está hablando de carretera, está hablando de hospitales, está hablando de una serie de cosas que yo me pregunto, caray, en realidad sería ideal poder lograr todo esto, pero no es muy realista. Es ambicioso, sin duda el año podría quedar corto y por eso es que yo supongo que a lo que aspiran es a dejar la base sentada para esto. El tema es que el siguiente año electoral muchas de las cosas que pueden acordarse ahora pueden sufrir algunos cambios en el camino, ¿no? Entonces, sí, yo creo que ha sido un mensaje mucho más concreto, mucho más realista. Ha sido un mensaje que además de alguna manera rompe con estos énfasis que había puesto Vizcarra, porque de hecho
se habrán dado cuenta que entre los 3 pilares que anunció Cateriano hace algunos días y los 5 que anunció hoy, se llegó a poner encima al de educación, seguramente como un mensaje de defensa al ministro Benavides, y también se puso el de corrupción, que había sido un tema tradicional en la gestión de Vizcarra, que digamos que eran sobre todo gestos, no cosas concretas, eran muy pocas las que se habían avanzado, pero en cualquier caso, en el camino, Cateriano reincorpora o incorpora estos 2 temas, quizás como una suerte de negociación para que tampoco sea algo tan radical. La defensa de Cateriano en algunos momentos, de hecho, la pasión con la que planteó sus posiciones respecto al tema minero, ha sido algo que contrasta con lo que con las dudas con las que, por ejemplo, hace menos de un año el propio señor Vizcarra había ido a Tía María para negociar cosas, un poco diciendo, oigan, yo no voy a forzar las cosas. Entonces hay contrastes interesantes, ¿no? Y de hecho ya hay una corriente que lo está tildando al primer ministro de los empresarios, ¿no? ¿Va a ser difícil que se saque ese mote o ya se va a quedar con eso el resto del año? Bueno, el señor Cateriano, desde que surgió a la política, siempre ha sido un convencido del libre mercado, así que estas cosas no deberían sorprender, ¿no? Yo creo que desde que asumió esta segunda vez que le encargan la PCM, además, ya había anunciado que él uno de sus pilares iba a ser la reactivación económica. La reactivación económica, un clima de confianza para la inversión, es algo que, guste o no, se logra, en una situación menos hostil hacia el empresariado. Eso sin duda va a tener que haber un buen ambiente social, un buen entorno social para que la inversión se dé, pero la tensión que se sentía hasta hace algunos meses sí era o iba a ser contraproducente para la reactivación económica. José Carlos, vamos a hacer una pausa y al regreso quizá podamos comentar cuáles han sido para ti las grandes ausencias temáticas en este extenso discurso. Por momentos parecía que Cateriano estaba hablando de su plan de gobierno para el próximo año, ¿no? A lo mejor está pensando postular a la presidencia, no lo sé. Pero hoy la congresista Rocío Silva Santisteban le demandó, ¿no?, el no haber incluido el tema de violencia de género en su presentación. A ver si tú estás de acuerdo con eso. Hacemos una pausa y regresamos con más.